Continuamos con el curso de Laravel 9. En este capítulo aprenderemos a trabajar con migraciones. Ya en el video anterior nos conectamos a una base de datos en MySQL. Ya creamos una base de datos y sus tablas. Pero lo hicimos de la forma tradicional, con el manejador phpMyAdmin. Aquí creamos la tabla y creamos una estructura con diferentes campos. Pero ahora Laravel nos proporciona una herramienta que se llaman migraciones, con las cuales podemos crear nuestras propias tablas, pero directamente desde Laravel, y también llevar un control de las modificaciones de la estructura de la base de datos. Por ejemplo, si tú alguna ocasión has trabajado con un controlador de versiones como Git, debes recordar que tú puedes llevar un control de los cambios que haces a tu código y hacer un guardado temporal, hacer un cambio, hacer otro guardado y así con todos los cambios que vayas haciendo. Ya después tú puedes regresarte a algún punto donde hayas guardado y revisar o hacer comparaciones. Lo mismo nos proporciona Laravel con las migraciones. Podemos generar un archivo donde creamos una tabla. Más adelante podemos hacerle alguna modificación y vamos a guardar ese archivo. Y así con todas las modificaciones a la estructura. Esto nos va a ayudar bastante cuando actualicemos nuestra aplicación, porque si trabajamos en equipo o vayas a actualizar alguna otra aplicación, tú vas a tener un control de los cambios en la base de datos que hayas realizado, ya que en ocasiones lo que hacemos es exportar esta tabla y después subirla a la otra base de datos para que esté actualizada, o guardar los alter, los update que hayamos realizado para así pasarlos a la otra base de datos y esté actualizada. Entonces para esto tenemos las migraciones. Tú puedes ingresar a la documentación de Laravel para ver más información de todo lo que vamos a estar trabajando. Vamos a abrir nuestro proyecto en Visual Studio Code y nos vamos a posicionar en la carpeta Database, Migration, y aquí vamos a encontrar algunos archivos. Podemos abrir alguno de ellos para ver la estructura. Aquí vamos a utilizar Migration, Blueprint y Esquema. Estos views nos van a permitir hacer estas migraciones y en estos archivos vamos a encontrar dos funciones. La primera es la función up, en la cual cuando se ejecute nos va a crear una tabla. Aquí tenemos las instrucciones de create, la tabla se va a llamar users y estos van a ser los campos. Así como trabajamos con phpMyAdmin, desde aquí también le podemos indicar el tipo de dato que va a ser cada uno de los campos, así como su nombre y otras propiedades. Abajo tenemos otra función que se llama down, la cual consiste cuando tú quieres regresar esos cambios que hiciste, en este caso crear la tabla, aquí la vas a eliminar para que te regrese a un punto anterior y puedas seguir trabajando tal vez con una versión anterior. Digamos que trabaja esto el commit y el rollback de las bases de datos. Así es como lo vas a trabajar y vamos a crear una tabla directamente con migraciones. Primero vamos a cambiar el nombre a esta que se llama productos. Le vamos a colocar _1 para que nosotros creemos una que se llame productos con la misma estructura, pero esto va a ser desde Laravel. Vamos a abrir la terminal. Recuerda que agregamos al path y a Visual Studio Code PHP para que lo reconozca. Vas a colocar PHP artisan make migration espacio y de preferencia coloca la palabra create para que sepa que vas a crear una tabla, guión bajo el nombre de la tabla, productos, guión bajo y el prefijo table. Presionamos enter y con esto el framework sabe que tú vas a crear una tabla con el nombre de productos. Para esto vamos a buscar el archivo que va a estar en migrations y va a ser el último. Aquí el nombre va a ser el que tú le estás dando, pero antes de eso va a colocar la fecha y la hora cuando lo estás creando. Esto, como te dije, para llevar un control de todas las modificaciones que haces, para saber cuál fue primero y cuál fue después. Vamos a abrirlo. Ya podemos ahí encontrar la estructura que te comenté y ya nos trae
la sintaxis para crear una tabla que se llame productos. Como te dije, vamos a crear esta misma tabla. Para esto, te recomiendo que revises aquí en la documentación los tipos de datos que se pueden encontrar. Más abajo puedes encontrar todos los tipos de datos que maneja MySQL, desde un decimal, un int, un varchar y demás. Así que vamos a iniciar con esta variable que se llama table y le vamos a asignar un string, se va a llamar código, le vamos a indicar que va a tener 20 de longitud. Continuamos con un text que va a ser la descripción. De aquí nos vamos tal vez con un decimal para el precio y también necesitamos indicarle el total de números que va a ser 10, coma y los decimales que van a ser 2. El siguiente va a ser un integer, aquí no solo es int, es integer y va a ser existencia. De aquí nos vamos con un tiny integer para el activo. Listo. Aquí tenemos dos datos adicionales. El primero va a ser el ID. Este ID es el predefinido y el nombre del campo se va a llamar ID. Va a ser autoincremental y la primary key. Pero también tenemos un campo que se va a llamar timestamp. En realidad no se va a llamar así, pero esa es la función que está llamando. Y este nos va a crear dos campos. Created-add y updated-add. Estas son fechas para cuando creemos el registro y para cuando lo actualicemos, para llevar un control de las inserciones y modificaciones de los registros. También otra opción muy importante es el tipo de cotejamiento o de caracteres que vas a usar. Yo te comenté que usaba esta opción porque me permite trabajar con acentos con otro carácter especial, pero como MySQL se va actualizando, tenemos uno mejor que hasta nos permite guardar emojis. Así es que aquí vamos a colocar char set, pero aquí va a ser igual y vas a colocar UTF-8 MB4. Esta es la predefinida que nos maneja también Laravel y sí es muy recomendada. Después el collation también va a ser UTF-8 MB4, pero este va a ser _Unicode_CI. Y con esto ya tenemos nuestra migración para crear una tabla que se llame productos. ¿Qué pasa si yo quiero deshacer estos cambios? Pues solo voy a eliminar mi tabla. Vamos a aprender a ejecutarla. Vamos a abrir la terminal que estuvimos trabajando. La limpiamos. PHP artisant. Y podemos colocar migrate status. Esto primero para ver el estado de nuestras migraciones. Y nos indica que no existe la tabla migraciones. Es decir, nunca hemos ejecutado ninguna y no tenemos un histórico de algo que hayamos hecho con esta herramienta. Así que solo colocamos migrate y nos va a generar nuestras migraciones. Vamos a nuestra base de datos, almacén, y ya tenemos diferentes tablas. Hay algunas tablas que nos creó porque el framework ya trae algunas predefinidas. La que nos importa aquí es la tabla de migration. La vamos a abrir y aquí es donde lleva el control de las migraciones que hacemos. Aquí están todos los archivos. Y vamos ahora con la de productos. Vamos a la estructura y mira cómo ya nos generó la estructura muy similar a la otra tabla. Aquí solo tenemos ya dos campos adicionales que es para las fechas de creación y de modificación, pero ya también está respetando los tipos de datos. Si tienes alguno en especial, aquí puedes revisar cómo se agrega y te lo va a dar enseguida. ¿Qué pasa si yo quiero deshacer estos cambios? Me equivoqué, lo ejecuté y todavía no tenía que ejecutarlo. Pues lo puedes revertir con PHP artisant migrate rollback.
Mira, aquí ya dice, ahora sí puedes consultar el estatus. Y dice que sí hay migraciones, pero que no están ejecutadas. O sea, digamos que ya están registradas, pero aún no se ejecutan. Regresas a tu base de datos y listo. Ya no tienes las tablas que se habían creado. Lo único que se va a quedar es la tabla de migraciones. Y esa no te recomiendo que la elimines en caso de que quieras regresar todo desde el paso 1. Ya aprendimos a crear nuestra migración. Vamos a eliminar los archivos adicionales para solo quedarnos con la de productos. Ejecuta la migración php artisan migrate. Listo, ya nos generó la tabla de productos. Vamos a revisar y aquí la tenemos. Esta de token pues la dejamos porque nos las está creando. Y vamos a crear nuestra migración para las categorías. Y en un momento te explico el por qué ejecutamos primero la de productos y ahora vamos a crear la de categorías y ejecutarla después. Abrimos el archivo. Tiene la estructura muy similar, solo cambia el nombre de la tabla. Vamos a trabajar rápidamente solo con un string que va a ser el nombre. Aquí va a tener de 50 caracteres. También vamos a tener otro que sea tiny text, que se va a llamar descripción, pero esta descripción va a ser nula, o sea, puede que la agregues o tal vez la puedes dejar vacía. Y le agregamos null label. Esto también lo puedes encontrar en la documentación para saber cómo se realiza. Y acá en el down solo eliminamos la tabla. Ya tenemos nuestra migración. Abrimos la terminal y ejecutamos php artisan migrate. Se va a ejecutar la nueva migración. Vamos a la base de datos y listo. Aquí la tenemos, categorías, y ya tenemos toda la información. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues vamos a ver el estatus de las migraciones. Aquí nos va a registrar todas las migraciones que tenemos, pero en la parte del batch, esto es la forma de cómo ejecuta las migraciones. Es decir, primero va a ejecutar esta, en segundo paso va a ejecutar esta, y así si tú agregas otra sería la tercera, cuarta, en la quinta tal vez puedes ejecutar 5 y así para que sepa cuál va primero y cuál va después. Precisamente también por eso es importante la fecha y la hora. Y así como las vayas ejecutando, porque tal vez tú haces una modificación y esa la registras primero, pero después creas la tabla, entonces te va a marcar algún error. Y aquí cuando ejecutas las migraciones sí te muestra el error en caso de que tenga de sintaxis o alguno otro. Vamos a hacer un rollback php artisan migrate rollback, pero si ejecuto este comando va a eliminar todas las migraciones y tal vez yo solo quiero eliminar una antes, es decir, la de categorías. Pues voy a colocar una opción adicional que sea guión medio step va a ser igual a 1, es decir, solo regresa a la última migración. Presionamos enter y listo. Podemos ver la base de datos y ya no tenemos la tabla de categorías. Podemos ver las migraciones y tampoco está registrada. ¿Qué pasa si la queremos ejecutar de nuevo? Pues solo colocamos migrate. Y las que no estén registradas se registran y se ejecutan. Podemos ver el estatus desde aquí. Y está nuevamente la de categorías. Vamos a la base. Y ya la podemos encontrar. Así es como podemos estar regresando una versión, agregando una nueva y todos los movimientos que realicemos con las migraciones. Pero también tenemos otra opción y esta es hacer modificaciones a un campo o a la estructura de una tabla. Por ejemplo, yo quiero hacer una relación de la tabla categorías con la tabla de productos y también a mi tabla de productos le quiero cambiar para que el código, como es un código de barras, que sea unique y que no se pueda repetir.
Así es que vamos a hacer esos cambios. Para poder hacer modificaciones a la estructura o alguna tabla, necesitamos instalar un componente. Aquí desde la terminal, ya seguramente tienes Composer porque en el primer video lo usamos. Vas a colocar require y se llama doctrine / o diagonal de val. Presionas enter y necesitamos este componente para que nos permita generar o hacer las modificaciones a las tablas, porque si no te va a mandar un error de que no lo tienes y no puedes hacer estas modificaciones. Aquí ya lo instaló correctamente y ya podemos empezar con nuestras modificaciones. Para eso necesitamos crear otro archivo de migración. Lo vamos a trabajar con otro nombre diferente: php artisan make migration, pero el nombre va a ser add-to, el nombre de la tabla, productos- y el prefijo table. Con esto indicamos que con este archivo vamos a modificar o agregar algún campo a la tabla productos. Vamos a presionar enter, vamos a buscar este archivo, es el último que se creó, lo abrimos y vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí la diferencia es que ya no dice create, ya solo dice table, porque lo que vas a hacer es modificar la tabla, ya no la vas a crear, ya solo vamos a modificarla y la sintaxis va a ser muy similar. Traemos table, dijimos que primero el código, que es uno de tipo string, que se llama código y que tiene una longitud de 20, le vamos a agregar la opción unique. También estos índices o estas nuevas propiedades los puedes encontrar aquí. Colocas unique y aquí te indica cómo lo debes de agregar. Pero como este va a ser un cambio, necesitas agregarle al final la función change. Porque si no, es como si estuvieras creando otro campo. Lo va a reconocer como si fuera otro campo y te lo va a crear. En este caso te va a mandar un error porque ya existe un campo con este nombre. Por eso agregamos change al final para saber que ese campo que ya existe lo vamos a modificar. También tienes la opción no solo de modificar o agregarle algún dato, sino también renombrar. Rename column, tal vez descripción, yo la quiero llamar ahora detalles, así también lo puedes agregar. O tal vez a esta que se llama descripción, hay que ver el tipo de dato que le dimos. Es un text, lo vamos a dejar entonces como text, pero le vamos a indicar que sea nulo, nullable. Recuerda al final colocar change, porque si no te va a crear otro campo. Estos son dos campos que estamos modificando. El primero con un índice unique y el segundo para que sea nulo. Pero ahora vamos a crear un nuevo campo que va a ser la foreign key para comunicarnos o conectarnos con la tabla de categorías. Y aquí podemos también indicar después de qué campo queremos este nuevo. Así es que vamos a trabajar con la variable table. Se va a llamar after esta función. Y le indicas que después de, en este caso va a ser de existencia, después de existencia, coma, una función anónima, paréntesis, y aquí abrimos llaves. Dentro del paréntesis le agregamos la variable table para pasarla. Y ya dentro de esta función agregamos table y la opción foreign ID. Paréntesis y aquí va a ir el nombre de tu nuevo campo. Categoría-ID. Este campo es el que se va a crear en la tabla de productos. Vamos a agregarle más opciones. Aquí puede ser la misma línea, pero lo estoy bajando para que lo podamos ver mejor. Va a ser con qué tabla te vas a conectar. Si tú tienes alguna duda, puedes buscar también este de foreign dentro de la documentación
y puedes ver aquí cómo lo puede manejar. Aquí está la que estamos haciendo. Entonces tomamos esta de Constrained. Indicas la tabla con la cual te vas a conectar. Categorías. Abajo vamos a colocar dos opciones adicionales. Cuando se actualice y cuando se elimine de la tabla padre. En este caso de la tabla de categorías. Y le vamos a dejar como cascade para ambas. Al finalizar colocamos el punto y coma. Recuerda que es como una sola línea. Y también al finalizar de esta colocamos el punto y coma. Esto tal vez lo puedes simplificar un poco más rápido. Te voy a dar otra opción de cómo hacerlo. Así, table, buscas foreign, paréntesis, aquí no es el ID, el nombre, categoría, guión bajo ID, reference. ¿A qué campo se va a conectar? Pues el ID de qué tabla on categorías. Así también lo puedes agregar, solo que pues te lo va a agregar al final. Y tal vez no con estas restricciones. Bien, ya creamos la migración para actualizar esta tabla, pero también recuerda que hay un down en la cual necesitamos revertir estos cambios, porque si no, cuando realicemos el rollback, pues lo va a dejar tal cual como se hizo con esta migración. Así es que lo primero es eliminar la foreign key. Porque si tú quieres eliminar el campo como tal, no te lo va a permitir porque tiene esta relación. Y tenemos una opción que se llama drop foreign, paréntesis, y el nombre de tu foreign key. Aquí no es el nombre del campo. Cuando tú creas una relación, también se le da un nombre a esa relación. Regularmente va a ser el nombre de tu tabla principal, productos, guión bajo, la tabla que se conecta, categorías, guión bajo, ID, guión bajo, foreign. Si no, cuando revises la estructura de tu tabla vas a encontrar el nombre específico, ya que eliminas esta relación o este índice, esta foreign key. Ahora vas a eliminar drop column, la columna que se llama categoría-ID. Ya después de eliminar esa columna, le puedes quitar también el unique al código. Lo cambiamos, aquí sería table, drop, unique. Y aquí también sería el índice, porque no puedes cambiarle la columna código. Vamos a ver si es productos, guión bajo, código, guión bajo, unique. Esto va a depender de cómo nos vaya a crear este índice. Y con esto pues ya estaríamos revirtiendo los cambios. Lo único que nos faltaría es cambiar esta. Prácticamente solo hay que cambiarle, quitarle el nullable. Vamos a guardar, vamos a ejecutar esta migración, vamos a ver si no tenemos algún error. PHP artisant migrate. Listo, se ejecutó correctamente, no tuvimos ningún error. Vamos a revisar en la tabla de productos y listo. Ya nos aparece el código con una llavecita porque ya es único, y también un nuevo campo que se llama categoría-ID. También es una llave, ya que es una foreign key. La descripción ya la cambió a nulo. Vamos a ver más abajo, nos aparecen los índices y mira, se llama productos-código-unique. Entonces puedes regresar acá y cambiarle el nombre en caso de que no esté correcto. También para la foreign key. Listo. Vamos a hacer el rollback, pero antes vamos a mostrar el estatus. Ya tenemos varias migraciones y las diferentes posiciones de cómo se están ejecutando. Bien, vamos a revertir rollback, el último, y listo. Podemos regresar a la tabla
Ya no tenemos el código como unique, ya no tenemos la foreign key. Ya está, regresamos, vamos a ejecutarlo de nuevo. Listo, regresamos y ya están nuevamente nuestros cambios. De esta forma es como podemos controlar las versiones y modificaciones de nuestra base de datos. Ya es más práctica, no necesitamos estar guardando cada uno de los scripts que estamos generando en SQL y después pasarlos. Ya desde el framework podemos ir pasando a una versión, regresando a otra y haciendo todas las modificaciones. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos, hasta la próxima.